Ola, boas tardes. Estamos a comenzar o noso clube de lectura. A nosa primeira vez. Estamos un pouco nerviosas porque é unha experiencia nova para o colexio, cas redes sociais. Agardamos que vos guste. Vou invitar a María a que entre e tamén vou invitar a Carregado para que participe con nós. Elvira, vou te invitar a ver se somos capaces. Somos quen de... Hola. Todas. María, que tal? Hola, ¿qué tal, Carmen? Penso que vai funcionar ben. Crucemos os dedos, Genial. Aquí temos a Elvira. Hola. Elvira, que tal? Moi ben. Aquí, encantada de veros. Estou vendo que está se unindo xente. Benvidas a todas as persoas que queren participar. Podedes enviar comentarios, podedes enviar preguntas a María. O que imos facer é un pouco comentar en poucas palabras que imos facer no clube de lectura. Este é un clube de lectura que faremos mensualmente. A nosa intención dentro do colexio, dende Hai Mulleres, é ter a autora dun libro, a unha arquitecta, cada xornada de clube de lectura. E a nosa primeira invitada, que me fai moitísima ilusión, ela sabe, a Elvira supoño que tamén, é María Novas. María, se queres facemosche unha pequena presentación, imos ao lío. Aí ten Elvira un pouco a presentación para todas vos do currículo de María, que é impresionante. Bueno, pero falamos, como temos pouco tempo e temos que falar do libro sobre todo, María, bueno, a maioría da xente que se está conectando, que vexo eu que se está conectando, por certo, faime moitísima ilusión, acaba de conectarse a miña filla. Tiña que decilo. María é arquitecta pola Universidade da Coruña, está con súa tese de doutoramento en la Universidade de Sevilla, investigadora invitada na Universidade Tecnolóxica de Delft, donde imparte un máster de arquitectura. Óiome non sei por qué. Sí, eu tamén te escoito doble, Elvira. Mira, tedes que facer unha cousa. Se tedes auriculares con micrófono é mellor. Porque se te escoitas así é porque xustamente eso é unha cuestión que máis... Bueno, apago o micro un rato e intento buscar uns auriculares para non volver vos locas a todas. Eu escoitote ben, pero non sei se hai problemas. Bueno, se queredes, pasamos a comentar un pouco o libro. Eu comentaba así nunha pequena reunión previa con María, que chamou a atención o momento no que invitaban a María a publicar o texto, non? Entón, María, podenos contar un pouco como foi o plantexamento para publicar o teu libro? Bueno, antes de nada, gracias polo convite, eu tamén estou feliz de estar aquí. Quedamos en que eran falar en castelán polo tema de colegios de idioma. Sí, de verdade, perdónate. Como o libro está publicado, o libro de María está publicado... Ai, voy a hablar en castellano. Como el libro de María está publicado en castellano, también así mucha gente que no habla gallego puede también participar, será para todas más fácil también tratar el tema. Entonces voy a cambiar el chip y hablamos en castellano, María, para hablar sobre la publicación del libro. ¿Cómo se produjo? Porque además en el libro, bueno, estamos presentando Arquitectura y Género, perdonadnos, una introducción posible. María introduce en su introducción, en las primeras páginas del libro, habla sobre cómo se produjo el proceso para editar este libro, ¿no? Entonces, háblanos un poco, María. Sí,
Ahora tengo que cambiar yo también el chip, porque con vosotros me cuesta un montón. Bueno, haz de lo posible. A ver, el libro nace como una tesis de máster. Ujú. Me estoy viendo yo también con eco, pero no soy capaz de... Bueno, es sobre todo por el tema. Si encuentras unos auriculares, María, bueno, estará bien. Y si no, si quieres voy leyendo una parte del principio para que tú te puedas organizar. Aquí vamos a estar lo más tranquilas posibles. Esto es una cosa distendida, un poquito enrollándonos para que tú encuentres los auriculares, no sufras. Yo le decía a María, tenía un poco la curiosidad de cómo se produjo y ella lo explica muy bien en el libro. Y entonces supongo que como todas se encuentran ante una nueva situación. María, ¿qué tal? ¿Ya tienes el auricular? Es que están sin batería. Qué desastre, de verdad, lo siento. No te Pero preocupes. si apago yo el micro no suenas doble. A ver, Yo os oigo perfectamente a las dos. yo me oigo con eco. Me voy a callar yo y hablas tú. Espera, espera, espera. A ver, ¿ahora? Sí, ahora no me escucho con eco. Vale, gracias. A ver, empezamos otra vez. El trabajo nació como un trabajo fin de máster, de un postmáster que yo hice al acabar la carrera en A Coruña sobre estudios feministas, porque sí que era un tema que nos interesaba mucho. Teníamos un blog, mi compañera Sofía Paleo y yo, pero sí que no teníamos formación académica en el tema. Sí que íbamos a muchas charlas, pero no teníamos como una formación sólida. Entonces, por eso cursé el máster. Y cuando tuve la oportunidad de hacer un trabajo fin de máster, pues fue cuando empecé a escribir el trabajo. Yo era muy naif, todavía no era investigadora profesional, por supuesto, y lo colgué en internet porque me parecía que era muy interesante. Y también por aquel momento, estamos hablando de 2014, era un tema muy difícil de explicar, había mucho desconocimiento, entonces yo pensaba que era que era necesario, ¿no? Divulgar lo máximo posible. Por eso teníamos el blog también. Y bueno, ese trabajo, yo mientras tanto seguí, bueno, empecé a cursar estudios de doctorado, y ese trabajo se quedó ahí. Luego, cuando empecé a hacer investigación seria, lo quité porque le veía muchos errores, ya. eh, pero llegó a mi editor y mi editor me dijo, esto fue en 2019, en el verano de 2019, me dijo si lo quería publicar como libro, como estaba. Y yo le dije, en una colección que tenían en Melusina, que era como de ensayos breves. Y yo le dije que vale, que lo publicábamos, pero que no podía ir como estaba, que lo tenía que revisar, porque ya yo había evolucionado, también se habían creado muchísimos más materiales, etcétera. Y cuando me puse a revisarlo, fue un trabajo muy largo, fueron 2 años de trabajo de revisión. Fue una tarea muy agotadora porque yo ya leía en inglés también, entonces ya no era solo literatura en castellano, también era literatura en lengua inglesa. Y ya tenía acceso a muchísima más información. Por ser investigadora, bueno, ya conocía muchísimos libros, etcétera, ¿no? Entonces me tuve que poner a leerlos. Y, y así nació el libro. En la introducción cuento un poquito que cuando lo empecé a revisar, lo complejicé muchísimo y luego me dio mucha rabia porque perdía un poco la esencia original, que era un libro que podía ser leído pues, por todas las personas. Entonces lo revisé para simplificarlo y el resultado fue así, fue ese, el libro que salió en noviembre de 2021, 2 años después de empezar el trabajo de revisión. María, pues la verdad es que se nota un poco como el esfuerzo de condensar como mucha información. O sea, se nota que tienes muchísima lectura hecha. De hecho, por ejemplo, hay una ingente cantidad de notas. Para mí es un libro muy bueno para aprender. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo creo que nos pasa a muchas arquitectas feministas, es que llegamos un poco casi desde fuera, no desde dentro de la disciplina, ¿no? Entonces, para mí, leer tu libro o leer otros libros de otras compañeras en castellano
son como la puerta inicial para adquirir muchísima información. Entonces, considero que es o sea, comparto contigo que es una buena, que yo creo que has conseguido que sea un libro que es fácil para leer para aquella gente que sea curiosa. Es decir, aquí hay muchas cosas que no se pueden explicar a la primera de cambio, que nos pasa muchas veces cuando a las feministas nos preguntan, venga, dame la solución ya. No, perdona, esto es un proceso de construcción. Yo no te voy a desconstruir hoy, aquí, esta tarde, para ti disponible, sino me cuesta, nos cuesta sufrimiento propio por nuestra propia educación y nos cuesta muchas horas de lectura y de educación, ¿no? Entonces, bueno, María, si te parece, habiendo hablado de esto, podíamos ir un poco revisando capítulos. Yo tengo como algunas partes subrayadas que me parecían más llamativas y además es que consideraría, me voy a aventurar y pienso que forman parte de esa revisión actualizada. Ahí en la página 26-27 hacías mención, voy a leer el primer párrafo de la página 26 y entonces habla sobre la alteridad, ¿no? Sobre la que hablaba Beauvoir, ¿no? Y es un poco lo que surge en torno al tema feminista, ¿no? Que somos las otras, ¿no? Pero además hablas de otras cosas más, lo cruzas con otras cuestiones que son muy interesantes y yo creo que a lo mejor son esa parte de esa renovación. Entonces, habla sobre lo siguiente. Lo voy a leer y lo comentamos si te parece. De este modo, la alteridad absoluta de la que nos hablaba de Beauvoir ha determinado históricamente la construcción social del mundo que hoy habitamos. Y la construcción del género, al igual que la construcción de la raza o la clase, se ha ido definiendo en función de un determinado sujeto absoluto de referencia. Un sujeto que, como explica hoy Hanne Ruiz, tiene la virtud de segregar en minorías a la mayoría y de hacer universal la vida de una minoría. A mí me parece fundamental el punto de partida este, ¿no? Voy a callarme un poco y te dejo hablar y apago el micrófono. Sí, cuando leí eso de Ollane me pareció que lo explicaba muy bien, porque es algo muy paradójico, ¿no? Que siempre tendemos a hablar de las minorías, porque las mujeres somos minoría en la profesión de arquitectura, aunque no somos minoría en la población o las personas racializadas, etcétera. Pero es que de hecho somos la mayoría de la humanidad. O sea, es la norma lo que es el problema y la norma la que produce la exclusión y la discriminación, ¿no? Y entonces pienso que tenemos que cambiar un poco el chip a veces y centrarnos más ahí, ¿no? Hablar de la blanquitud, hablar de la masculinidad, hablar de las capacidades, de la salud, de todas esas cosas al final que definen inconscientemente un estándar con el que seguimos proyectando después de siglos de construcción y de crítica en la disciplina, ¿no? Que se supone que ya llevamos varias décadas haciendo crítica. Y sin embargo, estos temas han sido completamente minusvalorados y depreciados a lo largo del tiempo, ¿no? Parece que hay como una crítica valorada, ¿no? Y una crítica que ha sido depreciada y desvalorizada, y yo estoy convencida de que eso es, bueno, por una cuestión de que ha sido una crítica que ha sido hecha por mujeres, ¿no? Y todo lo que hacían las mujeres automáticamente ha sido desvalorado, depreciado, mal pagado, invisibilizado, ridiculizado a lo largo de la historia. Entonces, eh, es es muy agotador tener que todo el tiempo rebatir esas cuestiones, ¿no? A veces hay que ir como a la raíz para poder entender el problema y después poder empezar a hablar. Y el tema de las notas en el libro es muy intencionado, es precisamente por eso, para que a quien más que le interesa, quien quiera seguir aprendiendo, quien quiera seguir leyendo, solo son unos esbozos, una revisión bibliográfica, no es más. Pero si quieres saber más, puedes ir al origen. También reconoces el trabajo de la investigadora, que normalmente es una investigadora feminista, una mujer también detrás de esos trabajos, que siempre a través de la historia han sido hechos visibles y reclamados por ellas, y puedes ampliar tu conocimiento, sí. Elvira, si quieres comentar algo. No, seguid, seguid. Ya, me gustaría, de todas maneras, si me dejáis un segundo, aunque os corte un poco, saludar, porque a alguna gente, estoy viendo un montón de gente que se está conectando. Me gustaría saludar a todos, pero claro, primero que a todos no los conozco, pero bueno, es que daros todas por saludadas, pero es que estoy viendo a Amparo, a Machalen, a Roy, a Javier, a Siana, a Aurea, a Teresa,
a Joana, a María, bueno, un montón de gentes, de personas que estoy encantada de que estén ahí y me gustaría saludarlas y que escribáis y le preguntéis a María lo que queráis. Y en algún momento os interrumpiré, pero seguid, seguid. Vale, hola a todas. María, has dicho una cosa que me parece fundamental, lo de las minorías que en realidad son las mayorías. Había un concepto así como muy visual que para mí fue absolutamente esclarecedor en ese sentido. Digamos que en el centro del privilegio absoluto está el hombre blanco, absolutamente capacitado, cis, ese es el centro, y a partir de ahí estamos todos los satélites. Y hay satélites que están más próximos al centro y después están las que son las alteridades absolutas que están en la parte más exterior, ¿no? Pero que todos esos satélites en realidad estamos conformando esa mayoría. Es decir, los otros, las otras, otros, esas son las personas que conforman la mayoría. Entonces, el tema es que en la página 27 justamente lo comentas aquí, dice, es importante comprender que el androcentrismo a lo largo de los siglos ha implicado sesgos explícitos e implícitos que invalidan la supuesta neutralidad de la producción y la transmisión del conocimiento académico. Es fundamental para mí esa frase también para entenderlo. Sí, eso fue un tema complejo, ¿no? Nunca, no quise renunciar, a lo largo del libro, no quise renunciar a la objetividad. Hay posturas más académicas que dicen que, bueno, que la objetividad no puede conseguirse, ¿no? Porque todo es conocimiento situado, ¿no? Todo parte, no podemos desconectar nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Aprendemos a través de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo influye el modo en el que conocemos el mundo. Entonces, solo existe conocimiento situado. Pero a mí me gusta mucho, que es la postura de Donna Haraway, que es la que reproduzco, que es que el conocimiento situado es objetivo. Porque es que si renunciamos a la objetividad hay un peligro, y es decir, ¿no? Que esto, pues como pasa ahora con las fake news, ¿no? Es que todo es interpretable, es que todo... No, hay hechos históricos, hay cosas que... Pero eso no quiere decir que no sea objetivo, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? De que es la mayoría de la población mundial. Bueno, es un hecho objetivo. Pero a la hora de contarlo, eso no invalida que reconozcamos desde la postura desde la que hablamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una europea, entonces lo digo en el libro claramente, ¿no? Mi libro parte de un sesgo eurocentrista, occidental, en el que probablemente me esté dejando muchas personas atrás, esas otras personas que ni siquiera están ahí presentes, ¿no? Esas alteridades las que hablabas, etcétera, sí. Y sí, bueno, eso es lo que quería explicar. María, es que voy mirando al lado porque tengo mis notas, que me he hecho unas notas aquí. Y entonces voy pasando por las páginas para que vayamos avanzando. Porque además es como, digamos que todo está absolutamente enlazado, ¿no? Entonces, si quieres, vamos hacia el tercer capítulo, en donde hablas de precisamente esta manera de verlo, el sesgo que produce el androcentrismo, ¿no? El sesgo androcéntrico, la producción del conocimiento. Es que para mí es fundamental y es lo que hace que nos deslegitime continuamente nuestra palabra. Es que había una cosa que yo hablaba con una compañera también feminista y me decía, es que hay datos, pero muchos datos que nos competen a nosotras están basados también en nuestras propias experiencias. Y la continua deslegitimización de nuestras experiencias hace que no se nos considere, ¿no? Es una cosa bastante importante. Entonces, me gustaría un poco plantear este capítulo en el que tú estás hablando, hablas de Denise Scott Brown, que era la compañera de Robert Venturi, que todos conocemos porque no recibió el premio Pritzker a la vez que él cuando su trabajo era parejo, digamos, a la par, ¿no? Entonces hay una parte que me interesa mucho porque habla del Star System en la página 32. Lo leo, María, ¿de acuerdo? Me parece que es en el segundo párrafo. El Star System, que ve los estudios de arquitectura como una pirámide con un diseñador en la cima, tienen poco que ver. Esto es lo que decía Denise Scott Brown, ¿verdad? El Star System, perdón. El Star System, que ve los estudios de arquitectura como una pirámide con un diseñador en la cima, tiene poco que ver con las complejas relaciones entre arquitectura y construcción en la actualidad. Pero así como el sexismo me define como una escriba, mecanógrafa y fotógrafa de mi marido, el Star System define a las personas asociadas a nuestra firma como segundones y a nuestro personal como lápices. Bueno, es que me parece, pero es que esto sigue en pie, esto está en pie, esto es como se nos entiende, esto es como valoramos
los premios, cómo valoramos la profesión. Es que esto hay que revisarlo. Esto es necesario que lo revisemos. María, te dejo hablar aquí. Sí, otra gran frase clarificadora de Liz Scott Brown, que bueno, esa la traduje yo, pero no sé si salió ahora un recopilatorio que hicieron en la Universidad Politécnica de Cataluña, un montón de ensayos traducidos al español ahora por primera vez. Este es un ensayo de los años 70, si no me equivoco, que presentó en un congreso sobre mujeres y arquitectura y luego se publicó en el 89. O sea, y sigue en plena vigencia, ¿no? Llevamos 50 años con los mismos problemas. Con los mismos problemas. Entonces, es complejo. A veces, para mí fue duro escribir el libro porque a veces es doloroso leer sobre las historias y no es un tema agradable, la verdad. Es un tema que te enfrenta también a tus propios sesgos y que a veces te da... eh, eres más consciente, ¿no? De lo difícil que son las cosas en el mundo y lo difícil que es todo. Pero por otro lado, es como, es que es necesario, porque es que si no hablamos de ello no lo vamos a solucionar. Y a veces diciendo las cosas así de manera sencilla, pero explícita, pues este potencial, ¿no? De reflexionar y de decir, esto no puede seguir pasando, pues sucede, ¿no? Y desgraciadamente para conseguir ese objetivo, pues tenemos que hablar de los problemas. Después de 50 años, seguir hablando de ellos. Efectivamente. Pero yo creo que hay una cosa fundamental. O sea, cuando pasan 50 años y digamos que esto está tan de actualidad, es porque como se ha contado el relato, digamos que la manera de contar el relato sigue siendo la misma. Es decir, es que nos ha puesto en crisis. Entonces, voy a la página 35 y hay una parte en la que dices, en relación con este último fenómeno, cabe señalar el tradicional sesgo androcentrista de los historiadores de la arquitectura, del que emana un reconocimiento desigual de las aportaciones de las mujeres al establecer como vara de medir la norma masculina. Ya lo escribió Gerda Lerner, o bueno, perdón mi pronunciación porque es penosa seguro. Lo han denominado historia y la declaran universal. Efectivamente, es que esa es la cuestión. Dice, y a pesar de la crítica viva de las últimas décadas, que señala los peligros de la historia única, la historiografía del sujeto moderno fuertemente arraigado en la noción de independencia y de acumulación de éxito y riqueza, tiende a continuar esta escalada. Efectivamente, es así, ¿no? Sí, sí, eso está conectado también con la historia del capitalismo, ¿no? Y de cómo construimos el valor, a qué le damos, otra vez, esa jerarquía de valores, ¿no? ¿Qué es lo que valorizamos? ¿Qué es lo que genera riqueza, acumulación de riqueza y qué es lo que no? ¿Qué es lo que depreciado y de lo que se extrae esa riqueza, ¿no? Para acumularla, pues normalmente. También tenemos que pensar que, claro, a lo largo del siglo XX, los historiadores de arquitectura mayoritariamente eran hombres, evidentemente, pero eran hombres que o sea, eran hombres que vivían en sociedades en que la división del trabajo era mucho más intensa de lo que es ahora, todavía. Es decir, eran hombres que no cocinaban, que no cuidaban, en su mayoría, que no cuidaban de sus hijos y hijas o de las personas mayores. Eso todo lo hacía un ejército de mujeres no pagadas, ¿no? Normalmente que tenían la etiqueta de amas de casa. Todo ese trabajo, ¿no? Era hecho por ellas. Entonces, si tú no conoces determinadas necesidades asociadas a ese tipo de trabajo que no está valorado, que no es visible, ¿cómo vas a dar soluciones apropiadas y cómo vas a valorar en otras personas que son diseñadoras que se dedican a hacer eso, ¿no? Y que no simplemente categorizarnos que eso son cosas de mujeres automáticamente al cajón de lo que no es importante, lo que no debe ser reconocido, lo que no es valorado, etcétera, etcétera. Entonces, ese sesgo ha pasado a lo largo del siglo XX, sigue pasando hoy en día, con menos intensidad, porque hay más feministas y hay una historia detrás de feministas que han reclamado que esto no es injusto que sea así, aparte de que no es objetivo, como intento señalar, pero sigue pasando, sí. María, estoy haciendo estos movimientos para apagar el micrófono y encenderlo para que no se te oiga con eco. Espero, nadie está diciendo que no se oye bien, entonces entiendo que todo está en orden.
Mira, una de las cosas que siempre me preocupa es que, digamos, como el feminismo siempre ha sido como una lucha desde abajo, siempre me preocupa cómo desde las instituciones o desde la academia nos enfrentamos a esta lucha, ¿no? A que no quede absolutamente blanqueada la cuestión. Perdonadme. Perdonadme, sí, está por ahí. Perdonadme. Bueno, esto es la vida y la conciliación y ya entendéis. A mí, por ejemplo, no me da vergüenza, no me gusta que salga en redes, pero eso es cuidado. Está compartido, pero ha decidido que no. Perdonadme. Una de las cosas que me parece fundamental es como desde, primero romper estas cuestiones. Es interesante que haya entrado mi hija porque quiere decir que se procede al cuidado y yo soy una madre cuidadora, soy una persona que limpio mi casa y no estoy en una situación de privilegio en donde puedo estar pensando siempre. A veces tengo que dedicarme a las cosas de casa y eso es una cosa importante porque no me parece, o sea, me parece todo lo más digno que puedo hacer en mi día a día, ¿no? Es un poco el planteamiento. Entonces, hay un párrafo que me parece bastante interesante en este sentido, en la página 37, es el segundo párrafo, en donde dices, por suerte, la producción de conocimiento en arquitectura no solo se ha limitado al espacio de la academia, aunque ésta ha jugado un rol fundamental. Progresivamente diversos activistas intelectuales y arquitectas han introducido esta cuestión específicamente en el campo de la arquitectura. Es decir, estamos hablando que al margen de lo institucional o de lo académico, esto es lo que ha impulsado, o sea, lo de fuera es lo que ha impulsado los cambios dentro, eso lo sabemos, no viene desde el privilegio, viene desde la protesta, ¿no? Sí, sí, o sea, históricamente ha sido así. Profesionales, bueno, hay una tradición también de las historiadoras del arte y de la arquitectura, que ellas han escrito mucho, ¿no? Desde un espacio mejor más académico que las profesionales de la arquitectura. Pero sí, siempre han sido profesionales de la arquitectura que han empezado pues escribiendo ensayos como Denise Scott Brown, ¿no? A partir de su experiencia situada, también reclamando ese tipo de cosas. De hecho, es muy interesante porque, bueno, el mundo de la academia, todo el mundo sabe que es un sistema muy jerárquico en el que, bueno, para llegar a la profesión de la arquitectura es piramidal, pero el mundo de la academia es el pico del Everest. Para llegar arriba, bueno, tienen que pasar, ya no digo años, pero es difícil. Bueno, el tema de la maternidad, la influencia que tiene, la discriminación que tiene sobre las mujeres, ¿no? Que deciden ser madres, etcétera, que no está contemplado, etcétera. Bueno, muchísimos factores hacen que sea muy difícil llegar a una posición de poder en academia desde la que puedes realmente influir en el tipo de conocimiento que se crea, en los libros que forman parte del currículum, en la definición de un, no sé cómo se dice, sílabus del currículum de un curso, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora estamos en ese momento en el que empieza, bueno, la TUDELF se está haciendo, pero a veces aparecen pues asignaturas optativas, ¿no? Que son hechas pues por estas eh, arquitectas, activistas y académicas, etcétera, y se empieza a integrar en los currículos en algunas universidades donde están estas personas y donde esas personas se trabajan porque esto sea así, pero no pasa por casualidad ni por defecto, eso es algo que todavía no está pasando. María, Mira, tenemos una participante que Carmen, nos ha solicitado participar, Aurea Soto. Entonces le voy a dar... ¿Es eso, Elvira, lo que quieres comentar? sí, espera un segundito. Al, al respecto de eso que estaba diciendo María, hay una parte más avanzado del libro que es una idea que a mí me asalta y me preocupa mucho. Es de ese, que esto es como una trampa, ¿no? Y lo dices aquí en la página 98, la trampa de crear la idea de que estas cuestiones atañen solo a las mujeres, o el riesgo de que a través de a través de las culturas institucionales se dé por sentado y no se aplique eh, transversalmente, ¿no? A mí, y luego hay otro problema que sé que lo tenía en una nota, pero por no andarle dando las hojas para adelante y para atrás, que parece que estas cuestiones dependen en las instituciones del equipo de gobierno o de si hay feministas o que haya feministas en ese equipo de gobierno
y es tremendo que esas cosas, esos avances que vamos consiguiendo, que de repente desaparezcan. Bueno, te dejo y luego dejaré paso a Aurea, sí, sí, sí. Sí, de hecho, simplemente tenemos que, también lo explica la historia, ¿no? Los avances en los derechos de las mujeres no han sido lineales, ha habido retrocesos. Bueno, el derecho al voto de la mujer en España, por ejemplo, eh, hay muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo en cuanto nos despistamos, de repente volvemos para atrás, pero esto era algo que advertía Simone de Beauvoir también, y por ejemplo en las épocas de crisis, ¿no? En España el movimiento feminista emergió con fuerza, en parte, a la dureza de la crisis y al impacto diferencial que tuvo sobre las mujeres, ¿no? Hay estudios, lo menciono en la última parte del libro también, las arquitectas decrecieron en porcentaje en 5 puntos en el número de colegiadas a partir del 2008. O sea, una pérdida, un retroceso no sé si décadas, pero de años seguro, y volver a empezar, ¿no? Y ahora a recuperar todo ese talento, ¿no? Que se ha ido fuera o a intentar empujar de nuevo. Pero sí, sí, o sea, y lo estamos viendo, ¿no? Con el tipo de mensajes que hay hoy en día. El otro día leí un estudio creo que lo publicaba el diario.es, ¿no? De que los adolescentes hoy en día están normalizando bueno, ideas homófobas, ideas sexistas que parecen de siglos anteriores. Y en eso, bueno, ese es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? O sea que no hay que dar nada por garantizado, desde luego que no. En el 2018 estuvimos todas muy contentas, pero parece que asustamos un poco. Mm. Te dejo, Carmen. No, más que nada que le quiero dejar espacio a Aura, espero que esté todavía, perdonadnos la tardanza, pero es que somos nuevas en esto, ¿eh? Ahí va Aurea, a ver si puede entrar, espero que sí, que quepamos todas. A ver si somos capaces y si no, seguimos leyendo un poco el libro. Si aparece Aurea, pues la escuchamos. Y si no, avanzamos un poco porque hay una parte posterior a lo que estamos leyendo un poco por orden. Hablas de los referentes. A mí esta parte me pareció estremecedora por lo siguiente, porque cuando lees las historias de cómo se enfrentaban las arquitectas a, al contexto en el que estaban, pues me parece fundamental, ¿no? Me voy a saltar de las notas que compartimos, me voy a saltar algunas, porque para mí fue especialmente sangrante. En la página, hablas de ellas en la página. Aurea, también eres nueva, intenta por favor volver a solicitar la participación, a ver si puedes entrar. Bueno, iremos mejorando, no os preocupéis. Mirad, voy a comentar la parte esta. No puede unirse, Aurea, perdónanos, pero me pone que no puedes unirte. Voy a intentar invitarte, si te parece. Voy a intentar, Aurea. Qué nombre más bonito. A ver. Si no, también pueden escribir en el chat. Y si no nos escribís en el chat, ¿de acuerdo? Que será también más fácil. Yo os escucho, muy interesante. Muchas gracias, Aurea. Voy a hablar de arquitectas. Bueno, María hace un repaso de varias. Ah, os escucho, no más, vale. Pues entonces seguimos, Aurea. Entonces, lo que María hace es una especie de revisión histórica de las primeras arquitectas de las que tenemos conocimiento, pero me quiero parar en las del siglo XIX, finales del siglo XIX, y quiero leer la parte en la que se habla del primer concurso organizado para mujeres. Y hablas de un concepto que yo desconocía y he aprendido de ti, así que muchas gracias, María. Mira, al igual que ella, considerada la primera arquitecta con licencia para ejercer la arquitectura, las primeras arquitectas tituladas se forman en la costa este de los Estados Unidos, aunque continuarán siendo la excepción. También en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, en 1891, es donde se organiza el primer concurso conocido restringido para arquitectas. El motivo era diseñar y construir el Women's Building de la World Columbian Exposition de 1893. A pesar de que las condiciones eran altamente desigualitarias, se presentaron 13 propuestas y resultó ganadora la arquitecta de origen chileno y la primera titulada del MIT, el MIT me parece que es en inglés, en 1890, Sofía Hayden Bennett. Sofía Hayden Bennett recibió una remuneración mucho menor que la de sus compañeros varones.
Louise Blanchard Bethune, que era de la que estaba hablando antes de que empecé a leer, por aquel entonces establecida businesswoman y única arquitecta profesional aceptada en la AIA, que será la American Institute of Architects, denunció públicamente las condiciones del concurso. En su artículo de 1891, Women and Architecture, escribió sobre cómo violaba las directrices y éticas de la profesión, los continuos conflictos sufridos durante todo el proceso y la falta de redes de apoyo, que me parece fundamental esto, María, la falta de redes de apoyo provocaron que Sofía Heidenmenech sufriera un burnout, me lo puedes, ya ahora lo pronuncias tú y yo, que no sé cómo se pronuncia, y nunca volviera a construir una obra de arquitectura. Y cuéntanos qué es esto del burnout, porque además lo utilizas en otra parte del libro, que para mí es un concepto que desconocía, pero me parece muy interesante. Sí, utilizo aparte el anglicismo porque me parecía interesante hablar de un tema tan antiguo y conectarlo con una idea que está muy presente, ¿no? Que es el burnout, que es cuando, bueno, acabas quemado o quemada de trabajar, del estrés y tienes un colapso. Entonces, eh, eh, el caso de ese concurso es la lucha de las miserables. Es terrible porque intentaron hacer un concurso restringido para que una mujer arquitecta, las primeras licenciadas que empezaban a aparecer en el país, hiciera el edificio de las mujeres, que también es otra cosa que podemos cuestionar, ¿no? Porque tenía que haber un edificio de las mujeres con la guardería, bueno, etcétera, etcétera, en la exposición colombina. Y, y la Board era una asociación de mujeres también, ladies, y crearon ese concurso, pero claro, no tenían tampoco el apoyo de la organización general de la exposición, entonces era un concurso muy precario. Y Louise Blanchard, ella decidió no participar y criticarlo abiertamente, porque evidentemente pues, no se correspondía con las reglas profesionales que se estaban creando a través de las asociaciones profesionales, ¿no? De cómo se deberían regular los concursos y etcétera. Pero es una historia triste para todas, para la board de la asociación que promovió el edificio, por así decirlo, para la arquitecta que lo construyó, que acabó súper quemada, y para la primera arquitecta licenciada, porque a ella también le afectaba negativamente, porque ella reclamaba su derecho a ser arquitecta en igualdad de condiciones sin tener que tener concursos especiales para mujeres, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, sí, es muy triste. Muy triste. Bueno, es que en el fondo, o sea, es que para mí es fundamental repetir esta cuestión. Es que todo esto pasaba simplemente porque eran mujeres. Ya está. Mm. Es que por mucho que lo repitamos, no es suficiente. Otra historia que también me llamó mucho la atención era aquellas mujeres que se vincularon sentimentalmente a Laszlo Moholy-Nagy, que es de quien yo sabía y no sabía de la existencia de parejas sentimentales que tuvo, que también tenían en la profesión. Entonces, el caso de Lucia Moholy-Nagy creo que es importante porque la fotógrafa además dejó unos archivos sobre la Bauhaus muy interesantes y que cuando se descompuso no tuvo acceso a sus propios negativos. Eso, para empezar, me parece increíble, pero me llamó más la atención, por lo que fuera, tampoco por una razón en particular, Sibyl Moholy-Nagy, porque me interesa mucho últimamente el tema de la crítica, del relato sobre la arquitectura. Estamos en la página 70. Me salto historias fundamentales como Charlotte Perriand o Lina Bo Bardi, pero bueno, yo creo que lo pueden ir leyendo en el libro y si quieren comentar algo. Pero si te parece, María, pasamos a Sibyl Moholy-Nagy, que me pareció bastante interesante esta parte. Porque ella trabajó sobre la crítica de la arquitectura. Entonces, a mí me parece que está bastante bien. A la crítica a la modernidad dedicó sus esfuerzos Sibyl Moholy-Nagy, sobre todo a partir del fallecimiento de su marido Laszlo. Sibyl Moholy-Nagy, bueno, yo lo pronuncio seguramente fatal, perdonadme, pero no pasa nada. Fue historiadora de la arquitectura y del arte y escribió sobre la arquitectura popular estadounidense en un momento en el que no había libros disponibles sobre el tema. Así vio la luz en 1957 Native Genius in Anonymous Architecture. Entre sus ensayos publicados destaca también en 1968 el polémico Hitler Revenge.
Este texto recoge una crítica a los valores autoritarios, repetitivos y antagonísticos de la arquitectura y advierte del auge de una generación emergente de funcionalistas megaestructurales que tratarán de honrar a Marcel Breuer y su propuesta de rascacielos de la Grand Central Terminal en Nueva York. Mies van der Rohe y Walter Gropius tampoco salen bien parados. Sus críticas fueron objeto de polémicas, entre ellas la afirmación de que el triunfo de la arquitectura moderna era el triunfo de Ezra Stoller, fotógrafo de arquitectura estadounidense, y sus colegas. Bueno, me parece una maravilla. Muy radical, muy radical. Es tremendo. Esta información viene de un ensayo un artículo de Spina Strategakos que está publicado en Places y que ella fue la que analizó este texto. Y a mí lo que me fascina, más allá de debatir de si puede tener razón o no, que ahí está la historia de los fotógrafos, ¿no? Unos hombres fotógrafos de repente convierten la arquitectura en un artefacto altamente valorado que de repente pues, genera negocio, reconocimiento, canonización, la figura del genio creativo, etc. Sin embargo, Lucía, la fotógrafa de la Bauhaus, su trabajo lo pierde por 12 años, otra historia tristísima, ¿no? Después de exiliarse, ¿no? Por el auge del nazismo, y es un hombre, en este caso Walter Gropius, el que capitaliza ese trabajo, ¿no? En las fotografías de los edificios, etcétera, etcétera. Bueno, pero más allá de eso, ¿no? En este caso, pues lo que me fascinaba de este tema era cómo muchas han escrito. No siempre han tenido la oportunidad de construir, pero han escrito muchísimo. Y han escrito crítica, y crítica salvaje, o sea, es como... eso es algo también que te pretendía todo el rato, ¿no? De intentar, evidentemente han escrito mucho sobre eficiencia en el espacio doméstico, diseñado, etcétera, etcétera, pero no solo, han escrito sobre muchísimas cosas. Entonces siempre quería dar muchos ejemplos de muchas cosas diferentes, obra pública, edificios de gran escala, edificios de pequeña escala, mobiliario, fotografía, etcétera, porque han estado en todas partes, pero no somos conscientes. Sí, Mira, ¿me dejáis un minutito? No, como esto solo puede ser una hora, y tengo una interesante pregunta que me mandó Carmen Armada antes, ay, si el ordenador no se me apaga, que creo que te va a dar pie para hacernos una visión global. Si me dejáis, os la leo. Ella me la mandó en gallego, yo os la voy a leer en castellano, como estamos hablando en castellano. Dice Carmen que recientemente ha escrito un artículo en Crítica Urbana sobre tu libro. Dice, después de la lectura del libro, que agradezco enormemente como herramienta, pregunto, ¿cómo luchar como arquitectas feministas en un mundo capitalista y patriarcal que tacha de ideología y tonterías lo que consideramos derechos? ¿Cómo luchar por espacios feministas, estructura que no es? ¿Cómo organizarnos? Es muy grande la pregunta, ¿no? Pero bueno, creo que era interesante, bueno, hacer una reflexión sobre esta pregunta de Carmen, y como vamos fatal de tiempo, pues por eso la introduzco ahora. Carmen, no da tiempo, es una pena, a todo lo que habíamos preparado, pero bueno. Perdón, te dejo, María. Nada, un saludo a Carmen. Ojalá tuviera la fórmula mágica. Es difícil y es agotador, y mucha gente, yo ahora estoy con una compañera aquí en Holanda, Libai Tumers, estamos documentando, bueno, ella documenta sobre todo el activismo de los 80, cuando ya empezaba a haber una masa crítica, un porcentaje en las escuelas de arquitectura y etcétera. Y también mis estudiantes, yo doy clase en el máster de arquitectura, en la asignatura de historia, en la parte práctica, entonces tienen que elaborar como un pequeño trabajo de investigación de historia de arquitectura. Bueno, pues es temático sobre estos temas, ¿no? Y también para contactar con, documentar estas cosas, que las personas todavía están vivas, tienen problemas porque no les apetece hablar. La gente acaba o teniendo un burnout o cansándose o realmente pasándolo mal. Entonces,
es muy difícil a través del tiempo perseverar y aguantar ahí. Lo único que se me ocurre es las estrategias de sororidad como estas, ¿no? Que al final, hombre, si estás recibiendo todo el rato, todo el rato, todo el rato, pues sí, pero si a veces tienes como un poquito de ayuda o gente que te dice, venga, dale, o pues entonces es un poco más fácil. Y yo creo que ahora, que esa es la gran diferencia de este momento en la historia con otros momentos anteriores, que también se ve, ¿no? En el libro por las historias de ellas, que es que estaban muy, muy solas, muy, muy solas, muy, muy solas. Y no tenían las herramientas teóricas porque se fueron construyendo a través del tiempo y no tenían las redes de apoyo. Y eso es fundamental. Y yo creo que ahora sí somos conscientes de que necesitamos redes de apoyo y ya eso ya no va a desaparecer, creo. Por lo menos nada volverá a ser lo mismo de la misma manera, en ese sentido. Y luego también, todas las esferas de la profesión, en la academia, en la práctica, en esas alianzas, ¿no? Esas intersecciones entre diferentes ámbitos, que son todas necesarias, evidentemente, sí. Tiene que ser. Hay algo que decías, María, en el libro lo leí, ahora hablo de memoria porque digamos que no vamos a hacer tanto repaso porque así vamos cerrando tranquilamente y cerrando un poco los temas y demás, pero hablabas un momento dado sobre el proceso participativo, ¿no? Que en la producción de la arquitectura, pero también hacías mención a la democracia representativa, que estaba en crisis, y hablabas de la democracia participativa. Y pensaba un poco, por ejemplo, lo que supone esto en los colegios de arquitectos, y de arquitectas en este caso, ¿no? Entonces yo a veces me siento un poco, y esto lo hablo mucho con Elvira, me siento un poco como que tenemos que hacer un sobreesfuerzo para el trabajo. Es decir, las redes todavía, yo creo que en los colegios de arquitectos, y lo vamos a compartir a algunas compañías que estén, todavía son, para mi entender o desde lo que veo de fuera, excesivamente debilitadas. O sea, tenemos que remar mucho. Pero la legitimidad de comisiones de género en los colegios de arquitectos se construyen también cuando tienes un apoyo de colegiadas detrás. Y a mí me gustaría impugnar la manera en que se está planteando, por ejemplo, en este caso, los colegios de arquitectura, que es a través de crear otra casa distinta para la profesión. Y ahora vamos a ser el 50% de arquitectas. Y también debería ser la casa que nos albergara, que reconociera nuestras desigualdades, el estudio de género que también hablas sobre él, que además ha salido publicado este año, digamos, el estudio, no solo digamos, el estudio previo, sino ya el estudio más desarrollado. Nosotros vivimos en una situación de desigualdad y yo creo que los colegios tenemos que hacernos cargos de esta situación. O sea, no podemos permitir que la mitad de la profesión esté en estas circunstancias, ¿no? Esto parece un statement más que nada. Quería hacer un comentario porque Mara Sánchez Llorens, hola Mara, no sé si sigues ahí, ha hablado de una cosa que para que la investigamos, me gustaría que esto se quedara escrito porque si no me voy a olvidar. Dice, un caso muy particular es Armando Salas, Portugal versus Marian Gast. Desconozco esta historia, me gustaría, no sé si María, ¿tú sabes de esta historia? Y si no, No, pues... si Mara quiere entrar Pues si Mara quiere participar, pues todavía estamos a tiempo, porque esto dura 1 hora exactamente. También lo que... hola Mara, cuéntanos quiénes son estas personas, por favor, aunque sea por escrito, y entonces lo dejamos hablado y así podemos saber. Seguimos todas aprendiendo. Bueno, Mara, esperamos un poco. De todas formas, hago una revisión un poco con María de qué cosas nos está hablando, para aquellas que a lo mejor todavía no habéis leído su libro. Hay un cuarto capítulo en el que habla sobre el sesgo patriarcal en el diseño del espacio. Ay, ¿cómo hago? Pues escríbenos quiénes eran estas personas un poco y así nos puede servir de referencia. O puedes si quieres participar, Mara, lo intentamos. Porque te invito, Mara, ¿eh? Me atrevo, ¿eh? Mara, voy a intentar, no, mira, ni espero tu respuesta, voy a intentar En ese capítulo, mientras la invitas, en el capítulo que estabas hablando tú, Sí. me parece muy importante hacer que habla en un punto del abordaje del feminismo, ¿no? Me parece muy importante
ya que antes dije nombres, decir Ahí viene nombres Mara. Mara, y hablar. Mara, Bueno, cambia la cámara. la cámara Que que te tiene vemos que el mirar a teclado. ti. Tienes que dar la vuelta o al móvil Ahí. ¡Hola, Mara! Hola, Mara. A ver, es que no sé ni cómo se ve, pero bueno. Ahora te vemos. Bueno, pues nada, no, muchísimas gracias por este encuentro, estoy fascinada, ¿no? Escuchando a María, siempre tan interesante. Y es que justo os he mandado ese comentario cuando estaba hablando de, bueno, pues del caso de la fotógrafa, ¿no? De la Bauhaus y la apropiación de Walter Gropius, porque en el caso de, no, sí, es que no sé si se ve, no sé si se ve. En el caso que os contaba es el fotógrafo oficial de Luis Barragán. Por otro lado, Marianne Gas, que era la mujer de Matías Gueri y que, bueno, pues tardó mucho tiempo en darse a conocer también su trabajo. Y por un lado, muchas de las imágenes que creemos de Luis Barragán, que son de Armando Salas, Portugal, pues en ocasiones son de Marianne Gas. Y luego, por otro lado, eso que decíais, ¿no? De esta percepción de la arquitectura como un objeto omnipotente, ¿no? Y en el caso de Marianne empieza a hacer una percepción mucho más a pie de calle, desde el usuario, desde incluso los materiales del lugar, etcétera. Y bueno, era eso, compartiros y bueno, pues que hay muchos casos y muchas maneras de entender la arquitectura, que yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice María, ¿no? En esto que cuesta tanto desde el mundo de la academia, en mi caso, o de la investigación, eh, que se valoren otros aspectos, porque, como decía Lina, no quítate tú para ponerme yo, sino intentar introducir nuevas maneras de entender la arquitectura donde otros aspectos son mucho más valiosos, ¿no? Y ya está. Nada, muchas gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo, sí. Gracias, Pues Mara. nada, muchas gracias. Yo creo que tienes que intentar colgar tú porque no sabemos, somos todas unas novatas. Gracias, Mara. Gracias, Mara. A ver si... No sé cómo salir. Bueno, ya salió. ya sé. Creo que salió ya. Pues Creo que ha apagado la cámara, pero sigue ahí. Bueno, Mara, pues te Bueno, quedas con nosotros. No pasa nada. María, no sé si quieres comentar algo de lo que comentó Mara. Sí, hay cosas que nunca vamos a saber realmente hasta qué punto. Hay cosas que ya son que hay algunas que sí podemos diferenciar, ¿no? En el caso de parejas, de matrimonios que han trabajado juntos, a veces han trabajado de manera diferenciada, o uno se encarga de una parte y otro de otra, etcétera, pero hay casos en que no sabemos hasta qué punto, y no solo parejas y matrimonios, sino que colaboraciones, hasta qué punto ha habido una apropiación, del trabajo de las mujeres. Hay casos en los que nunca lo sabremos ni lo podremos documentar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que hasta, bueno, depende del país europeo, ¿no? Pero hasta después de los años 50, muchas mujeres no podían emitir una factura, o sea, no podían tener una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo se iba a acreditar documentalmente su autoría en los proyectos? Era imposible. Y ahora tenemos un caso en el proyecto de investigación que estoy haciendo con Lideby, que es muy interesante, pero esto da para otra charla, que es una arquitecta que nunca se llegó a titular, que estudió en los años 20 en la Universidad de Delft también, y que no se llegó a titular porque se casó, porque cuando tenía 26 años se casó, y casarse con 26 años ya era de aquella algo terrible, porque tú a partir de los 23 años eras una solterona y te quedabas estigmatizada socialmente para el resto de tu vida, ¿no? Bueno, pues debió de intentar acabar, no, al final nada, se graduó él, entonces se casaron. Y luego tuvo 3 niños. Ella seguía a través de asociaciones de mujeres, la Asociación Damas de Casa, impartía conferencias sobre diseño de vivienda, etcétera. Y nosotras sospechábamos que había diseñado su propia vivienda y no lo podíamos probar. Porque, bueno, ¿por qué sospechábamos? Por las soluciones de diseño, porque ella, bueno, por como la organización de los espacios, el uso de cuando no había lavadoras, una facility, joder, ¿cómo se dice? Bueno, el lavet, que era un rollo para lavar la ropa, lo tenía, bueno. Y
y no lo pudimos documentar porque en el archivo municipal estaba firmado los planos por un arquitecto de su pueblo. Sabíamos por su nieta, historia oral, que ella trabajara como voluntaria, porque como no se les podía pagar, trabajaba como voluntaria en la oficina de un arquitecto en su pueblo. Estábamos casi seguras. ¿Y sabes cómo al final encontramos la prueba documental de que ella había construido su propia vivienda a pesar de no estar titulada y de no haber podido firmar los planos? En un poema de su 50 aniversario de bodas que escribió su nuera y en el que decían en una pequeña parte, el poema era muy largo, y decía una pequeña parte, decía: en 1957 Gus construyó, siguiendo su propio sueño, su propia casa en Breda. Y así documentamos con un poema que ella había efectivamente ejercido de arquitecta a pesar de no haber podido, básicamente. ¿Sí? Y así... Ay, María, así es como se sostiene lo de que los datos, porque los datos, ¿qué son los datos? Eso es un dato, pero en realidad viene de las experiencias, es decir, de convivir con tu suegra y de saber su vida, ¿entiendes? Es una cosa, al final es que tiene que ser una manera de contar la historia que tiene que ser alternativa, Sí, efectivamente. y buscar donde no hay, no poder ir a los archivos oficiales, intentar este tipo de cosas, ¿no? Porque al final ella escribió en papel inconscientemente algo que todo el mundo sabía, pero que no estaba escrito en papel. Entonces, como prueba histórica, a la hora de construir el relato, años después, y bueno, como esa seguro que hay pues muchísimos más casos. La pérdida es ya parcialmente irreparable, sí, desgraciadamente. Elvira, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que debíamos hacerlo. Quedan, Mira, me está dando mucha quedan rabia, 4 esto está minutos. fatal. ¿Cuánto? 4 minutos. 4 minutos, María. Ay, no quiero despedirme. María, Yo me quedo, ¿eh? ¿Nos puedes dar 5 horas un día en el colegio? Cuando vayas para acá. Bueno, mira, si os parece, intentamos cerrar para que esto quede bien guardado, para que todo el mundo lo pueda ver. Nos emplazamos Sí. para dentro de un mes. Pero me gustaría que María nos recomendara probablemente alguna de las obras que tiene en sus notas o que nos recomiendes un libro que te encantaría que leyéramos las demás. A ver, bueno, yo supongo que ya sabéis el libro de Zaida, Mujeres, Casas y Ciudades, que Zaida para mí fue un role model cuando yo era estudiante y ella hizo un trabajo también muy difícil, anterior incluso, de recopilación. Y no tengo ninguno pensado, pero bueno, el de Jane Jacobs, Vida y muerte de las grandes ciudades, también de 1961, dando crítica, dando caña a todos los arquitectos, y urbanistas y planificadores. Brutal. ¿Qué más? Y del que todos hablamos cuando hablamos de urbanismo para las personas, ¿no? Ahí está y Elisa. Tenemos que seguir hablando de eso. Sí, claro, esto es el diseño del espacio, no se queda solo en la arquitectura, la planificación espacial, ¿no? La ordenación territorial, etcétera. Está todo por hacer. Yo es que, de verdad, no escribo más porque tengo que dormir y comer, pero no me llegan las horas del día. Está todo por hacer, está todo por hacer. Y desde luego estos libros son fundamentales para activar la imaginación también, ¿no? No solo, al final, las historias individuales nos ayudan a ejemplificar problemas estructurales, realmente, ¿no? Las historias de algunas son las historias de muchas y seguramente que es empezar a rascar y de repente, o sea que yo os animo ya no solo a leer, sino también a escribir. Bueno, quedan 2 minutos, o sea, nos despedimos. Gracias, María. Gracias a todas. Estos son los apuntes que teníamos. Leed este libro. Eso. María es una tipa listísima, me ha gustado tenerla. Esto es un placer y os esperamos para el siguiente. María, vas a estar invitada. Escribe, hija, para traerte otra vez. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa, de verdad. Gracias, estoy emocionada. Estoy emocionada. Sí, es muy... Un abrazo a todas y a todos, que es muy importante que no sea una labor solo de nosotras. Y sé que hay algún nosotros por ahí. Y
Y eso, un abrazo y nos vemos en un mes con otro libro de otra arquitecta. Y gracias muy, muy especiales a los no arquitectos y arquitectas que hay por ahí, que alguno he visto. Una Besos. oferta a todos. Veña, Ofertas. hasta la próxima. Os anunciaremos el libro en las redes, que todavía tenemos que centrarnos, pero bueno, ya os avisaremos. Sí. María, estarás invitada Sí. a que nos sigas y a que participes. Encantada, Un ahí beso, estaré. una oferta para todos y hasta la próxima. Veña. Chao. Chao, chao.